Hola. Hola, esperen que estoy tratando de entender cómo se usa esto. Nunca lo ¿Qué hice pasó? yo. Nunca lo hice yo. Bueno, siempre hay una primera vez. Se ve que sí. Ahí entra Analía. Admitir, a Lucía, a Abril. Ya la estoy grabando, me puso que se grababa automáticamente. Admitir, admitir, admitir. Hola Ana, ya estamos. Hola. Ahí estamos. Complicado. La primera vez que hago esto. Ya se está grabando la reunión porque me preguntó si lo grabábamos automáticamente y yo le puse que sí. Perfecto. Chicas, Ahí como está. cambiamos de link, traten de reenviar el mensaje porque no lo puse en el grupo de Facebook y hay chicas que no están en el grupo de WhatsApp, ¿eh? Traten de reenviarlo ustedes. Perfecto. ¿Querés que Pará, a ver si lo puedo copiar y subir. Pará. Ahí está, a ver si lo puedo subir. El grupo de práctica es, ¿no? Sí. No, ese no. Pará. Ahora lo subo al de inicial. Así por las dudas, no sé si están todos. Ese, súbanlo, chicas, a ese. Práctica de primero. Sí, a ese. Ahí va, pará. Ahí va. Ahí está, hay alguien que... Ay, colgué. Que requiere la... Sí, la autorización, alguna de las Esta. chicas que sea la administradora que lo autorice. Al de primero de práctica lo mandé, ¿eh? Ah, sí, sí. Bien. Voy admitiendo, pero no sé Dale. no sé. Esto es nuevo para mí, sépanlo. 19 participantes. Ana, ¿vos tenés que compartir pantalla? No. Sí Bueno, voy a necesitar que tomes asistencia, Juli. sí, me escriben en el chat, chicas. ¿Quién es administrador ahí en el grupo? El de Facebook, el de práctica de primero. No, profe, ya lo acepté igual a la publicación. ¿Sí? Sí, Buenísimo. sí. Escribile, por favor, ahí, porque yo no lo puedo ver acá, desde el teléfono. Escribile, por favor, que es el cambio de dirección para ingresar. Dale. Como para que sepan que... Acá está. Estoy Ahora sí. investigando todo lo que hay acá. Permitir, activen su propio teléfono. Habilitar la sala de espera. ¿Acepté a todas, chicas? ¿Me van diciendo si acepté a todas o falta alguna? Ustedes que se comunican porque no veo yo. Acá, mira, cuando pones participantes, Sí, te pone del lado derecho, arriba. ahí arriba te va diciendo quiénes quieren ingresar. Por ahora, Nadie. nadie. Bien. Genial. Le vamos a avisar a Sandra que nos fuimos de su reunión. Sí, yo ya le avisé, pero no sé qué le pasa, que no, algo le pasó que no puede ingresar. Existen 15 problemas de rendimiento en la computadora de Sandra, me puso. Mi computador reseteada, con razón, no podíamos. Bueno, empezamos, total estamos grabando y Sí. después para quienes ingresen un poquito más tarde o quienes no puedan ingresar y lo vean desde el grupo de Facebook. Bien. Nosotros la última vez que nos encontramos por Zoom habíamos estado trabajando acerca de la noción de infancia, ¿se acuerdan? Desde Mercedes Minichelli. De ese texto había quedado algo como para
resumir, redondear, recopilar hoy alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Si no, avanzamos dentro del tema de infancias con la violencia de los niños, el texto de Janine, para después pasar al eje central de la materia, que es subjetivación temprana, y ustedes tenían para ir leyendo el texto de Silvia Bleichmar, ¿sí?, acerca de la fundación de lo inconsciente. El punto, el conmutador está en el otro humano. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron leyendo? Sí. Bueno, de infancias del texto de Minichelli, ¿alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? No, por ahora no. Bueno, bien. Vamos a ir entonces al artículo de Janine de la violencia de los niños. Una cuestión para marcar respecto a este artículo es que no hablamos de la violencia en singular, sino que hablamos de las violencias, ¿sí?, a las que en este caso en particular son sometidas las infancias. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de infancia también dijimos, no decimos la infancia como si fuera una categoría abstracta y general, donde podamos resumir la vida de todos los niños y niñas, sino las infancias por las modalidades de infancias que existen, ¿sí? En este caso decimos lo mismo. En lugar de la violencia, hablamos de las violencias, como todas esas categorías que conocemos como el maltrato infantil, el abuso sexual en las infancias, la negligencia, ¿sí?, el maltrato emocional. Las violencias que atraviesan, en este caso, a los niños. ¿Podemos decir que los niños son violentos? Probablemente no. ¿Que haya alguna cuota de hostilidad y alguna cuota de agresión en los niños? Sí, puede haber, por supuesto, como en todo ser humano. Ahora, las violencias generalmente, como dije recién, los atraviesan, provenientes de las figuras adultas, la mayor parte de los casos. En algunos puede suceder que quienes violenten a los niños sean adolescentes, menores de edad, y estaríamos hablando también, recuerden, la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para la provincia de Buenos Aires 13298, para Nación 26061, que es la que crea, creo que esto lo vimos, ¿no?, cuando hablamos de infancia, que es la que crean los servicios zonales y locales de promoción y protección, que estamos hablando siempre de menores de edad, más allá de que, recuerden cuando hablamos de infancias con el texto de Minichelli, no hablamos ya de menores, sí nos referimos a que son menores de edad, para marcar 18 años como la minoría o mayoría de edad. Decía entonces, respecto de las violencias a las que son sometidas muchos niños y que atraviesan a muchos niños, ella va a comenzar hablando de la generalidad de las violencias para después llegar al ámbito de lo familiar y al ámbito de lo escolar, que son los ámbitos que a nosotros nos interesan. Ustedes van a trabajar como profesoras de educación y profesores de educación inicial con niños muy pequeños que están en su etapa crítica de constitución psíquica, que es lo que vamos a ver a posteriori. Ella va a hablar de violencias entonces sociales, políticas, económicas, además de las violencias familiares, ¿sí? Estas violencias, ella dice, se pueden dar por dos vías. La vía del hambre, le llama a una de esas vías, y la vía del clima afectivo. Cuando hablamos de la vía del hambre, ella no se refiere específicamente, aunque lo contempla, no se refiere específicamente a que al niño le falte la comida, a que el niño tenga hambre, sino que con esta expresión resume todo lo que tendría que ver con las necesidades que no están satisfechas en el niño. Y obviamente que estamos hablando tanto de que el niño no coma,
como que al niño no se lo descuide, no se lo bañe, no se lo lleve al médico, no se le hagan los controles, ¿se entiende? Se van resumiendo una serie de violencias en esa vía del hambre. Y por el otro lado tenemos la vía del clima afectivo. Ahí nos estamos refiriendo justamente a cuestiones que le podemos llamar emocionales o psicológicas. Esta sería la atención del niño en tanto necesita ser escuchado, ser mirado, contenido, sostenido, que eso después lo dirá Winnicott, ya lo vamos a trabajar también. Ahí parece que ingresó Sandra. ¡Sandra! ¿Se entiende hasta aquí? Esto que decimos vía, ¿no? Del hambre y vía del clima afectivo, que tiene que ver con el contexto, ¿sí? Sobre todo. Bien. Si nosotros nos vamos a una definición de violencia esto no es de Janine, es una definición de violencia general de la Organización Mundial de la Salud, esta la pueden anotar para que ya les quede, porque es la definición, digamos, extendida en la actualidad, estamos hablando del, escuchen bien, del uso intencional, y esta palabra es clave, uso intencional. ¿Por qué es clave? Porque lo diferencia de un accidente, ¿sí? Yo puedo haber venido corriendo, imagínense, ¿no? Voy corriendo por la calle sin querer, porque venía escapando, no sé, de un perro que me corría, sin querer, me llevo a alguien por encima, rodamos, y esa persona cayó contra el cordón de la vereda y muere. ¿Yo tuve la intención de matarlo? No. ¿Voy a tener responsabilidad en el hecho? Por supuesto, incluso podría ir presa, sí, claro, pero eso no tiene que ver con la intencionalidad. Cuando estamos hablando de las violencias, por eso hay una distinción con la agresión. En ese caso hay una conducta agresiva, ¿sí? Pero no la intencionalidad que marcan los autores, y en este caso la Organización Mundial de la Salud, para la definición de violencia. Intencional, uso intencional de la fuerza física, de las amenazas, porque ahí no hay fuerza física, hay una amenaza contra un otro. Te voy a matar, te voy a quemar. Imaginen hoy, en este contexto de violencias de género que estamos viviendo, todo lo que va recibiendo la mujer, que en algún momento puede cumplirse, ¿sí? Estas amenazas y este uso intencional de la fuerza física, la OMS dice, puede estar dirigido contra uno mismo, porque ahí se habla de la violencia autoinfligida, contra otra persona, que sería la violencia interpersonal, contra un grupo o una comunidad, y ahí estaríamos hablando de la violencia social, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo, imaginemos en la violencia hacia los niños los problemas de desarrollo que puede ocasionar, o la muerte. Esa es una definición extendida, ¿sí? Respecto de violencia. Ahora, Janine va a llevar esta noción de violencia hacia el ámbito, dijimos, de la familia y el ámbito escolar. Cuando hablamos del ámbito familiar, ella dice, estas violencias lo que provocan es un quiebre en la trama familiar. Y van a calar y van a horadar en lo más profundo de la constitución psíquica, psicológica, social. Pasan por la ventana y me miran, dirán, esta está loca, hablando sola. Bueno, van a quebrar, decía, la trama de composición familiar. Creyéndose entonces el niño que lo que está sucediendo dentro del ámbito familiar, efectivamente es algo que debe suceder en todos los ámbitos familiares. Si nos comunicamos violentamente, nos comunicamos con los golpes, nos comunicamos con humillaciones, nos comunicamos con gritos, probablemente el niño crea que esto sucede en todas las familias, que todos se comunican de esta forma, ¿sí? Sobre todo porque las familias con características violentas en sus vínculos son familias cerradas. ¿Qué quiere decir esto? No tienen comunicación con el exterior. Generalmente es
vas a comprar y volvés, no andes charlando con todo el mundo, van y vuelven, no digan nada. Son casas, si uno lo mira físicamente, son casas que generalmente mantienen sus persianas o sus puertas, ventanas cerradas, como a media luz, que eso también nos da la pauta de que hay algo que se intenta esconder, algo que se intenta tapar o negar, ¿sí? Entonces, en esta ruptura de los parámetros internos, como dice ella, estas marcas que van a ir quedando, que van a ir horadando la constitución subjetiva, hace que en el niño la constitución moral, acuérdense ahí, no lo vieron todavía, pero bueno, por ahí con algún docente hablaron de la constitución moral desde Piaget. Esa constitución moral también va a estar tergiversada. Es decir, aquello que se considera que está bien y aquello que se considera que está mal, en el ámbito social y cultural, queda tergiversado. ¿Sí? Ella entonces, Janine, va a plantear, en función de esto, que la violencia, ahora ya no es la definición de la OMS, sino la definición que da Beatriz Janine, que la violencia para ella es provocar en el otro sensaciones insoportables. Fíjense, sensaciones insoportables, ir más allá de lo tolerable para un sujeto. Ella dice incluso, con las violencias se desconoce al otro. Hay un desconocimiento del otro, estoy negando al otro. Estoy objetalizando al otro, lo estoy convirtiendo en objeto, no en sujeto. Si hablamos de niños, podríamos decir, dejan de considerar los niños para considerarlos un adorno o un objeto manipulable, ¿no? Que lo pueden agarrar y llevar y colocar donde quieran. Total, es un niño, no se tiene que meter en las conversaciones de adultos, mejor que no hable, mejor que no escuche, ¿sí? Es un nene, no entiende. Esto lo habrán escuchado muchas veces, ay, chiquito, no entiende. Lo que decimos, lo que hablamos, si se están pegando, si se están gritando, ¿sí? Como si no, el niño no tuviera posibilidad de entender. O no tuviera posibilidad de pensar. Porque generalmente estos padres violentos, hablo de padres en general, porque dicen padres, madres violentos, no consideran a su niño desde la ajenidad, es decir, que es alguien, una persona ajena a ellos, con su propia constitución, con su propio pensamiento, con sus propios sentimientos. Es algo creado por ellos y por lo tanto pueden hacer lo que quieran con él. ¿Sí? Ahí está el desconocimiento, ahí está otra palabra que utiliza Janine, la desubjetivación. ¿Sí? Se desubjetiva, se lo vuelve objeto, se lo vuelve una cosa. ¿Sí? En calidad de cosa, ¿sí? Puede ser violentado cuantas veces se quiera. Por desconocimiento, por supuesto. Y aquí entramos en, no vamos a entrar a hablar específicamente del tema, pero aquí podríamos hablar acerca del abuso sexual en las infancias, que es el que reviste mayor gravedad dentro de los maltratos infantiles, o hacia las infancias, mejor dicho. ¿Sí? Donde el niño es justamente abusado. Usado, ¿sí? Usado en todas las dimensiones posibles, porque uno puede llegar a entender las marcas que va a dejar un abuso sexual. ¿Sí? Bien. Entonces, el niño no es considerado como un otro, es un otro semejante y a la vez diferente. Es semejante porque es humano. Tiene características humanas, ¿verdad? En eso nos asemejamos todos los seres humanos, pero somos diferentes en nuestra constitución psíquica, psicológica también, ¿sí? Cultural, social. Bien. Ella plantea también que hay violencias cuando queremos que el niño crezca rápido, o lo tratamos como adulto. Cuando se adultiza a un niño, ahí lo estamos violentando. Cuando al niño se lo medicaliza y se lo lleva todo tratamiento habido y por haber buscando cuál es la causa,
sin hacer un miramiento, ¿sí? Una reflexión sobre qué estamos haciendo como padres para que a este niño le pase lo que le está pasando, ¿sí? Y entonces se buscan infinidad de tratamientos y el niño asiste todos los días a un tratamiento diferente durante horas. ¿Cuándo al niño le queda tiempo para ser niño? ¿Cuándo al niño le queda tiempo para jugar? No puede ser niño. Imagínense, escolaridad al turno mañana, escolaridad en el turno tarde, si va a maestra particular, porque generalmente el niño que presenta alguna problemática, que los padres entienden como este niño no es normal, empieza con tratamientos, empieza con maestros particulares, lo mandan a la psicopedagoga, a la psicóloga, a la fonoaudióloga, aquí, allá, y el niño, ahí dejamos de verlo como niño. ¿Sí? Cuando, y aquí viene algo asociado que ella menciona, cuando se coartan las posibilidades de juego. El niño, por naturaleza, tiene que jugar. De hecho, Freud va a decir, un niño que no juega es un niño enfermo. Así que cuando el niño no esté jugando, que nos llame la atención, algo le está pasando. ¿Sí? Si nos vamos a los adolescentes, ¿sí? Niños, adolescentes, el que no haya posibilidades de trabajo también es unas violencias a las que se encuentran sometidos. En la actualidad, digamos que los dos polos de mayor concentración de las violencias son infancias, adolescencias y la vejez. Que quedan como los más vulnerables, los más desprotegidos. Entonces, en que haya desocupación, en que los jóvenes no puedan empezar con su primer trabajo, ¿sí? Que puedan sostener su carrera, sus estudios, ahí también hay una violencia, podríamos llamarla social, ¿sí? Política, si es que no se crea ninguna política como para que eso se revierta, ¿sí? Entonces se pregunta, Janine, yo estoy haciendo un compendio, porque obviamente en una clase de Zoom no podemos extendernos muchísimo, estoy tratando de ir a los puntos como más centrales, ustedes igual tienen todo el texto para leer. Se pregunta entonces, Janine, cuando uno tiene un hijo, ¿qué cree que es tener un hijo? ¿De qué hijo se habla? Porque uno puede querer tener un hijo muñeco, tenerlo perfectito, hermoso. Yo quería un bebé para comprarle toda la ropita y ponerle y cambiarlo y sacarle fotos y un niño muñeco. ¿Sí? Entonces ese niño muñeco, por supuesto, no come y se ensucia todo, como pasa con los niños, por supuesto. No llora y te despierta a las 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? No caga. Entonces hay que cambiarle los pañales, uy, qué olor, uy, qué horrible. Niño muñeco. O quisimos un niño enfermo. Esto todo inconscientemente, por supuesto. Porque ese niño enfermo va a ocupar determinado lugar donde nosotros podemos ir depositando aquello que no podemos resolver en el ámbito de la pareja. Ese lugar, bueno, ustedes aquí no lo van a trabajar mucho este tema, ¿no? Pero lo trabajamos con los estudiantes de acompañante terapéutico justamente cuando hablamos de qué pasa con el lugar de la persona enferma dentro de una familia, o con cierta sintomatología, o con cierto cuadro psicopatológico, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa? Porque ese lugar que ocupa, alguien se lo dio. Los lugares se asignan dentro de la familia. Ese hijo entonces puede ocupar, dice ella, el lugar de las frustraciones, de las decepciones, el lugar de la culpa, el lugar de la confusión y el lugar de la fusión, donde no reconocemos límites entre los padres y los hijos. Es como si el hijo fuera una prótesis, una extensión de esos padres. Entonces, aquello que los padres no pudieron realizar, lo va a realizar mi hijo. Ay, yo quería ser patinadora, bailarina, quería ser cantante, lo llevo a mi hijo desde pequeño para que sea cantante, bailarín, tenga o no condiciones, tenga o no deseos, tenga o no intereses. Ahí lo estamos otra vez violentando y lo estamos poniendo en el lugar de objeto, no de sujeto. No hay diferencia, dice Janine, entre la propia vida y la vida del niño.
quedan fusionados. En psicoanálisis se dice, el niño queda alienado al deseo de los padres. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay deseo propio. El que prima es el deseo parental, pero no el deseo del niño. Este deseo queda opacado, obstaculizado, negado. No se lo tiene en cuenta. Otra vez el niño en el lugar de objeto, de desconocimiento, ¿sí? Cuando se tiene un hijo, dice Janine, hay que poder tolerar el propio desvalimiento, ¿sí? Para poder calmar las angustias tempranas del niño, para poder sostener el desvalimiento de un niño, para soportar el llanto de un bebé, que es lo más angustioso que hay. Pero para eso necesitamos adultos, ¿sí?, firmemente constituidos, entre comillas voy a decir adultos sanos. Digo entre comillas porque depende la noción de salud que tengamos, ¿no? Necesitamos entonces de adultos que puedan haber elaborado sus infancias, haber trabajado con sus propias infancias para poder darle el lugar de infante, el lugar de niño al niño. Vuelvo a decir, esos lugares se asignan, pero se asignan porque aquí, en nuestro psiquismo, hay lugar para un otro. Si yo acá tengo un lugar para el otro, lo voy a tener en todos los planos de la vida. Le voy a asignar una habitación, o va a compartir la habitación con los hermanos, ¿no? Le voy a asignar una habitación, le voy a preparar, lo voy a estar esperando al otro. Si no, al otro no se lo espera, y se lo ubica. Yo me acuerdo de un pacientito, donde se habían mudado de casa, se habían ido a vivir a otro lugar, y el niño más grande, el bebé era pequeñito, tenía una habitación que le habían arreglado, decorado, pero el niño más grande lo habían ubicado en una habitación que estaba sin terminar y donde habían puesto todas las cajas y todas las cosas que habían traído de la mudanza. Entonces era una habitación de descarte en realidad. No estaba preparada para el niño. Entonces, si uno analiza esto, dice, ¿y qué lugar ocupaba el niño en esa familia, en esa casa? ¿Acaso el lugar de una caja, igual que las que estaban ahí, ¿no?, atiborradas? ¿El lugar de un objeto? ¿El lugar del descarte? Porque además era un niño que presentaba algunas problemáticas. Problemáticas obviamente devenidas del contexto familiar, en este caso, ¿no? No era que tenía un problema físico, neurológico, sino cuestiones psicológicas que hacían justamente a qué lugar tenía, sobre todo no tanto en el imaginario de la madre, sino de su papá. Bien, decíamos entonces tolerar el propio desvalimiento para poder tolerar y contener al niño, y tolerar ese desvalimiento con el que todos los seres humanos llegamos al mundo. Porque lo que vamos a ver a posteriori es el sujeto se constituye como sujeto, ¿sí? Un bebé, cuando nace, Lacan va a decir, en realidad es como un pedacito de carne. Hay que humanizarlo, hominizarlo, que eso ya lo hemos hecho con la finogénesis de la especie, ¿no? Y humanizarlo, y constituirlo sujeto. Para eso hay que subjetivarlo, y para eso tiene que haber un otro, mirando, atendiendo, conteniendo, ¿sí? Hablando, porque ahí está el universo simbólico, ¿sí?, para constituir. Entonces, adulto y niño no son iguales en ningún plano y en ningún sentido, y se necesita, ¿sí?, establecer esa diferencia. Y ustedes, siendo profesores de educación inicial, cuando se reciban y estén trabajando con esos padres, y escuchen algo respecto de esta fusión entre padres e hijos, inmediatamente decir, a ver, no son iguales.
Porque muchos padres dicen en la consulta, ¿no? Yo también cuando era chico fui a psicopedagogo, yo también me mandaron a psicólogo. Bien, pero esa es su historia, no es la historia de su hijo. Por más que los dos hayan ido a psicopedagogo o a psicólogo, a fonoaudióloga, son historias diferentes. Son psiquismos diferentes, son contextos diferentes. Esa separación hay que hacerla siempre, ¿sí? O es igual a mí. No, no es igual. Se parecerán algo, pero no es igual. Estas cuestiones uno siempre tiene que ahí poner la palabra que estructure, que diferencie. El adulto entonces va a tener, para Janine, que construir capacidad empática y mediatizadora respecto de los niños. Poder mediar, porque en realidad los adultos van a ser mediadores de todo en la vida del niño, de todo lo que llega como estímulos desde el exterior. Mediadores de esta vida social. Imaginemos hoy en este contexto de pandemia cómo los padres tienen que estar explicándoles, ahí están, son mediadores, explicándoles a los niños, a los adolescentes, qué es lo que está ocurriendo, por qué no pueden salir, por qué hay que usar barbijo, por qué hay tanta gente que está muriendo. Capacidad empática va a tener que ver con poder reconocer al otro como otro, es decir, esto que se dice comúnmente, poder ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Poder entender que al otro está sufriendo como sufrió yo, o puede estar alegre como estoy alegre yo. Esta capacidad empática, entonces, poder entender que al otro le puede estar pasando, puede sentir y puede pensar como pienso yo. Como pienso yo, digo, en el sentido humano, ¿eh? No es que sea igual, vuelvo a esa diferencia. Esta cuestión del otro semejante y diferente, ella lo va a trabajar, lo deben haber leído en el texto, respecto de, lo lleva, ¿sí? como una comparación con la conquista de América. Cuando llegan los españoles, ella dice, tienen dos posicionamientos respecto de quienes habitaban estas tierras. Un posicionamiento es considerarlos iguales a nosotros, iguales a ellos, quiero decir, iguales a ellos. En esa igualdad se pierde la diferencia. Si es igual a mí, no hay diferencia entre él y yo. ¿Sí? Otra de las posturas era considerarlos absolutamente ajenos a ellos. Tan ajenos que los consideran inferiores, casi humanos, sin saber si podían considerarse personas, porque además había que civilizarlos, bautizarlos, ¿sí? Evangelizarlos, porque si no, no eran como ellos. En ambos casos, sea por la igualdad absoluta o la diferencia radical, se desconoce al otro en tanto tal. ¿Se entiende? Que los dos posicionamientos son de desconocimiento del otro. Desconocimiento del otro, de su cultura. Recuerden el proceso que hubo aquí de aculturación, ¿sí? En las Américas, ¿no? De su cultura, de su religión, de sus intereses, de todo lo que hacía a que hoy estemos hablando de esta interculturalidad, multiculturalidad, y empiece a despertarse la conciencia respecto de estos otros están humanamente en igualdad de condiciones que nosotros, pero fíjense lo que estamos diciendo. ¿Por qué lo estamos diciendo hoy? Porque en algún momento no fue así. Y con el niño, y el lugar que ha ocupado, esto ya lo habíamos trabajado la otra vez, ¿se acuerdan? El lugar que ha ocupado, que se le ha dado en la historia, ocurre lo mismo. No siempre el niño, ustedes lo saben, ha sido considerado como niño. Bien. Otra cuestión que trabaja Janine, podríamos decir que este artículo lo podemos dividir, está relacionado por supuesto, pero para hacer una sistematización del texto, ¿no? Lo podemos dividir en tres grandes partes. La primera parte, que es la que acabamos de ver, que tiene que ver con las
definiciones acerca de las violencias, ¿sí? Una segunda parte que tendría que ver con las marcas que dejan las violencias, y una tercera parte que tendría que ver con el trabajo que realizó ella con padres en una escuela. ¿Mm? En el caso de las marcas de la violencia, ella va a trabajar 10 grandes puntos, ustedes los deben haber leído seguramente, que comienzan con, sobre todo aquí está hablando, a ver, de marcas que son generales, pero a la vez, se refiere sobre todo a niños en situación de calle, a niños que pueden estar dentro de algún tipo de institución, ¿sí? Niños institucionalizados, aunque vuelvo a decir, se puede llevar a la generalidad de la violencia que sufren los niños, ¿sí? Uno de esos puntos que ella marca es la aniquilación de las diferencias y la búsqueda de sensaciones fuertes. Cuando hablamos de la aniquilación de las diferencias, estamos hablando de, ya este niño se ha creado como una coraza donde no se permite sentir. Entonces, todo le da igual. Por eso nos encontramos con muchos niños jóvenes que salen a la calle con un arma y matan. Porque no hay diferencia, tu vida, la mía, está todo tan mezclado, tan confundido, ha perdido toda su forma, porque hay, ahora lo vamos a ver en otra de las marcas, pero hay descualificación psíquica. Por lo tanto, es como si la vida se estuviera deshaciendo, el mundo se estuviera deshaciendo delante de sus ojos, así que no importa si es mujer, si es hombre, si está embarazada o no, si es un niño, todo da igual. Y necesito estar golpeándome, ¿sí? Pegándome. Muchas veces a los niños jóvenes en situación de calle los van a ver golpeándose entre sí, porque pareciera que ese golpe los hace despertar de algo que está adormilado, como en un estado de anestesia permanente, ¿sí? Fíjense que esto está construido como un mecanismo de defensa fallido, por supuesto, y no estamos hablando aquí de los mecanismos de defensa adecuados a las situaciones que vivimos diariamente, sino como mecanismos que les permiten la supervivencia. Porque acá no hablamos de la vida, están viviendo, están sobreviviendo. No nos olvidemos que son marcas que dejan las violencias a las que han sido expuestos